buenos días. Me da muchísimo gusto que me acompañen. Qué bueno poder empezar juntos la semana y hacerlo con buenas noticias, esas que voy siempre persiguiendo, sí, para pues empezar mejor el día, y sobre todo un día como este, que bueno, pues permite a muchos descansar en casa. Nuevas pruebas para detectar el COVID, pruebas rápidas, una herramienta que, a diferencia de las pruebas PCR, detecta la enfermedad, ojo, desde el día 0 de contagio. Desde mediados del mes de octubre, la Organización Panamericana de la Salud anunció la participación de México en estudios de la prueba rápida con antígeno para diagnosticar COVID-19. El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, ya aprobó el dispositivo que procesa la prueba. El antígeno es un fragmento de una proteína que forma parte del virus y ante el cual el organismo humano lleva a cabo una respuesta inmune, es decir, genera anticuerpos o también activa algunos grupos de células del sistema inmunológico. Al igual que la de reacción en cadena de polimerasa o PCR, se realiza en secreción nasal y nada tiene que ver con las pruebas serológicas para detectar anticuerpos contra SARS-CoV-2. En este tipo de pruebas lo que se realiza es un hisopado nasal o nasofaringio al paciente. Se procesa en el reactivo que viene determinado en el kit, se coloca en el cassette, se incuba los 15 minutos y después se realiza la lectura del mismo. Y a través de esta estación se puede leer si esa muestra tiene el antígeno, es decir, detecta la presencia del virus y por lo tanto se clasifica dentro de las pruebas moleculares del diagnóstico. Este examen no requiere de un laboratorio y puede realizarse en los consultorios médicos. Aunque las pruebas rápidas de antígeno no son tan sensibles como la de PCR que detecta el ácido nucleico del virus, suelen tener utilidad en etapas tempranas de la infección. El PCR no te sirve en los primeros días de contagio, es decir, del día 0, cuando una persona tiene contacto, se contagia, hasta el día 4. La PCR se recomienda a partir del día 5 y precisamente estas pruebas de antígeno están cubriendo esta ventana entre el día 0 y el día 4. Este tipo de prueba también se emplea para diagnosticar en forma rápida otros tipos de virus como el sincicial respiratorio y el de la influenza. Agradezco muchísimo que esté con nosotros para hablar sobre este tema la doctora Dian Pérez. Doctora, me encanta poder saludarte. Muy buenos días, Dian. ¿Qué tal, querida Paola? Muy buenos días. A mí también me da muchísimo gusto y sobre todo pues con noticias que nos permiten iniciar la semana con el pie derecho. Estas pruebas rápidas es algo que se está utilizando ya desde hace meses en varias partes del mundo y afortunadamente ya contamos con ellas en México. A partir del 18 de noviembre de este miércoles ya comienzan a realizarse en la Ciudad de México en 117 centros de salud y en kioscos de atención sanitaria. Así que es una muy buena noticia y esperemos que muy pronto ya se puedan extender a toda la República, porque lo importante es establecer el diagnóstico, rastrear los casos y de esta manera poder acotar la pandemia. Querida Paola, quiero darte otra gran noticia que se acaba de anunciar hace unos minutos. Moderna, la empresa de biotecnología de los Estados Unidos que en conjunto con los Institutos Nacionales de Salud de la Unión Americana, pues desarrolló esta otra vacuna de RNA mensajero similar a la de Pfizer, anunció en la fase 3 una efectividad del 94.5%, esto es 4.5% más que la de Pfizer, y otra gran ventaja es que no debe almacenarse a temperaturas tan frías como la de Pfizer, que requiere de 70 grados centígrados bajo cero. Moderna anunció que su vacuna puede almacenarse y transportarse, mantener la cadena de frío a menos 20 grados centígrados. Esto es como un congelador como el que tenemos tú y yo en casa, querida Paola, además de que puede almacenarse en refrigeración durante 30 días. Así que nuevamente es otra gran noticia. Pues sí, son noticias alentadoras en medio de esta pandemia. Diana, nada más, ayúdame un poco para digamos, que quede más claro el tema de las pruebas, porque generó muchas dudas y de pronto personas se hacían una prueba y les salía positiva y se hacían una distinta y les salía negativa y había falsos positivos, falsos negativos. A ver, las pruebas rápidas que se venían utilizando son de anticuerpos, ¿cierto? Y muchas de ellas tienen un... Exactamente. Ajá. Y son, digamos... Exactamente, las pruebas...
Te escucho, perdóname. Perdón, exactamente. Las pruebas rápidas que se venían anunciando, que se venían realizando en México y que se llamaban rápidas, eran pruebas de anticuerpo. Y lo dijo el doctor López-Gatell desde un principio. No se confundan. Las pruebas rápidas que hay en otros países, en Estados Unidos, en Europa, son pruebas rápidas de antígeno que permiten detectar la información genética del virus, a diferencia de las que se llamaban pruebas rápidas en México, que en realidad son pruebas de anticuerpo, que lo único que determinaban era si tu cuerpo había comenzado ya a combatir al virus. Y por supuesto, estas para establecer el diagnóstico, pues no son eficaces. Las pruebas rápidas sí son eficaces para establecer el diagnóstico y en conjunto con el PCR, pues son una excelente herramienta. Pues Dian, gracias siempre por las buenas noticias. Y te abrazo y te quiero mucho, doctora. Gracias. Muchas gracias, Paola, igualmente. Te quiero mucho y saludos a ti y a tu auditorio. Gracias, gracias siempre a la doctora. Charlie.